En este video vamos a trabajar con las leyes o propiedades de los exponentes. Para entender y aplicar estas propiedades es importante que sepamos los nombres técnicos de los números que están involucrados en los exponentes. Partimos con la base. La base es el factor que se va a repetir. En este caso tenemos como ejemplo el número 2. Seguimos con el exponente, que es el número de veces que se va a multiplicar la base. En este caso tenemos que se va a multiplicar esa base 3 veces. Y por último, el resultado de esa multiplicación es la potencia. Multiplicar la base tantas veces como indica el exponente. La primera propiedad que vamos a trabajar es la multiplicación de potencias con la misma base. La característica que tienen todos los factores que están dentro de esta propiedad es que la base es igual entre todos ellos. En este caso tenemos un ejemplo en donde tenemos dos factores, en donde ambos tienen la misma base. La base es x. Los exponentes a los que se elevan estas dos bases pueden ser iguales entre sí o distintos. En este caso, estos exponentes son diferentes. Tenemos que en el primer factor, un exponente es a, que estamos elevando la base x de ese primer factor, y después tenemos en el segundo factor un exponente que es b, que se está elevando la base x de ese segundo factor. Lo que nos dice esta propiedad es que si tenemos la misma base, podemos sumar los exponentes y ese va a ser el resultado. En este caso tenemos como resultado de multiplicar x con exponente a por x con exponente b, que el resultado va a ser igual a x y el exponente va a ser la suma de a más b. Este sería el resultado de esta multiplicación. Aquí tengo un ejemplo en donde tenemos bases numéricas, que esto puede facilitar la comprensión de esta propiedad. Tenemos una multiplicación de nueva cuenta. En esta multiplicación la base es igual en los dos factores, la base es este número 2, y los exponentes, en este caso son distintos, bien podrían ser iguales. Tenemos un exponente, que es este número 2, y tenemos un segundo exponente que es este número 3. Es decir, el primer factor es un 2 elevado al exponente 2 y el segundo factor es un 2 elevado a un exponente 3. Lo que nos dice esta propiedad es que el resultado de esta multiplicación va a ser igual a tener la misma base, es decir, el número 2, y el exponente va a ser la suma de los dos exponentes que tenemos en la multiplicación, es decir, 2 más 3. Bien podemos escribir como paso intermedio tal vez este número 2 en el exponente, ya lo escribo, y el número 3 también como exponente, o bien podríamos escribir la base con el exponente número 5. Ahora, la potencia, es decir, el multiplicar la base, el número de veces indicado en el exponente, ya escribo el exponente, sería igual a multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Es decir, 2 lo multiplicamos 5 veces, nos daría como resultado un número 32. Este 32 sería lo que denominamos técnicamente la potencia. Aquí tenemos este ejemplo de multiplicación de potencias con la misma base, en donde el ejemplo tenía bases numéricas, es decir, esta multiplicación de el 2 elevado al exponente 2 por este 2 elevado al exponente 3. Vemos el paso a paso y vemos que la potencia o el resultado final sería este número 32. Aquí tenemos otro ejemplo de esta propiedad en donde las bases vuelven a ser variables. En este caso tiene que ser la misma variable en las dos bases. Tenemos esta base x, esta base x. Los exponentes de las dos bases en este caso son distintos entre sí. De nueva cuenta, estos podrían ser iguales. En este ejemplo son exponentes numéricos. Tenemos un primer exponente de esta base que es el exponente es 2 y tenemos un segundo exponente que es un 3. Es decir, los exponentes, si ustedes ven el ejemplo
con bases numéricas anterior va a ser prácticamente lo mismo. Tendríamos entonces que el resultado de esta multiplicación sería la misma base, la base se mantiene, es x, una variable, y el exponente va a ser la suma del 2 y del 3, es decir, podríamos tener una x elevada al exponente número 5. Y este sería el resultado de esta multiplicación. Aquí está escrito nuevamente cómo fue el análisis para llegar de la multiplicación con bases en forma de variable, exponentes numéricos, a este resultado, a esta potencia, x a la 5. Y esta primera propiedad la voy a escribir en esta tabla, en donde vamos a tener del lado izquierdo la ley o propiedad explicada con variables, es decir, base y exponente van a ser variables, y del lado derecho tenemos un ejemplo con bases numéricas y exponentes numéricos. La segunda propiedad que vamos a trabajar es la división de potencias con la misma base. En esta propiedad tenemos una división, como se menciona en el nombre de la propiedad, o también lo podemos ver como una fracción. Si lo vemos como fracción, en numerador y denominador tenemos la misma base. Si lo vemos como división, en el dividendo y en el divisor tenemos la misma base. El exponente que tenemos en estas dos bases puede ser el mismo o puede ser distinto. En este caso, tenemos exponentes en forma de variable y es distinto. En el numerador tenemos el exponente a, o en el dividendo tenemos el exponente a, y en el denominador o en el divisor tenemos el exponente b. El resultado de esta división o de simplificar esta fracción, en donde tenemos las mismas bases, sería colocar la misma base, la base que tenemos aquí es la base x, voy a cambiar el color, tenemos la misma base y en el exponente vamos a hacer una resta, va a ser el exponente que tenemos en el numerador menos el exponente que tenemos en el denominador, a menos b. Si queremos seguirlo viendo como una división, porque el nombre lo indica de esa forma, sería el exponente del dividendo, es decir, el número que queremos dividir, menos el exponente del divisor, es decir, el exponente del número con el que queremos dividir. Igual sería a menos b. Tenemos también un ejemplo en donde las bases son numéricas, los exponentes son numéricos. Tenemos nuevamente una división o una fracción, podemos verla de las dos formas. En este caso, la base vemos que es la misma, número 2, y los exponentes son distintos. Esto no nos causa ningún conflicto. Por lo tanto, sabemos que utilizando esta propiedad, como resultado vamos a tener la misma base, es decir, el número 2 como base, y ahora en el exponente vamos a tener una resta. La resta va a ser con los exponentes de la fracción o de la división. Vamos a restar el exponente que está en el numerador o en el dividendo, es decir, el número 3, menos el exponente que está en el denominador o en el divisor, es decir, el número 2, 3 menos 2. Como resultado, vamos a tener entonces la base 2 y como exponente vamos a tener el exponente 1. Este exponente 1 lo podemos escribir o podemos dejar simplemente así el resultado. Yo lo voy a escribir aquí. Tenemos que este sería el resultado de esta división. 2 a la 1. Y aquí está escrito nuevamente el procedimiento con el que resolvimos esta división de potencias con la misma base, bases numéricas y exponentes numéricos. Aquí tenemos otro ejemplo de esta propiedad en donde las bases
son una variable, esta variable es igual en las dos bases, los exponentes que tenemos pueden ser distintos. Lo resolvemos de la misma manera. Tenemos que el resultado de dividir o de tener una fracción en donde la base es igual, nos va a dar como resultado la misma base, en este caso la base sigue siendo x, y lo que hacemos es una resta. Vamos a restar el exponente del numerador o del dividendo, es decir, el número 3, menos el exponente del denominador o del divisor, es decir, en este caso, de nueva cuenta, tenemos un número 2, 3 menos 2. Esto nos va a dar como resultado una variable x elevado a la potencia 1, o simplemente podríamos escribirlo también como x. Aquí tenemos escrito nuevamente el procedimiento con el que resolvimos una división en donde la base era una variable, la misma variable, y teníamos un par de exponentes. Estos exponentes eran distintos entre sí. También vemos los casos anteriores que ya resolvimos, en donde teníamos bases numéricas, exponentes numéricos, y el ejemplo general que era variables en las bases y en los exponentes. Y por último escribimos la ley o propiedad del lado izquierdo y un ejemplo con coeficientes numéricos del lado derecho. La siguiente propiedad es la potencia de una potencia. Esta propiedad la vamos a utilizar cuando se nos presente la siguiente situación. Tenemos una base, en este caso nuestra base es una variable x. Esta variable está elevada a un exponente a, y después todo esto, x al exponente a, está elevado a un segundo exponente. El exponente que se presenta en este ejemplo es b. Cuando tengamos esta situación, lo que vamos a hacer sería multiplicar los exponentes. Tenemos que mantener la misma base, la base se mantiene, x, y vamos a multiplicar los dos exponentes, a por b. Vamos a resolver un ejemplo utilizando esta propiedad de potencia de una potencia. En este ejemplo tenemos coeficientes numéricos como base y como exponente. Tenemos que la base es el número 2 y el primer exponente es el número 3, es decir, 2 al cubo, y después esta expresión está elevada a un segundo exponente, el exponente 2. La forma en la que vamos a utilizar esta propiedad para simplificar esta expresión sería colocar la misma base que se nos presenta en el ejemplo, 2, y después vamos a multiplicar los exponentes, es decir, vamos a multiplicar el exponente 3 por el exponente 2. Esta expresión la podemos escribir como 2 elevado al exponente 6, 3 por 2 es igual a 6, y después la potencia o el resultado de multiplicar esta base 6 veces, indicada por el exponente, sería 64. Aquí tenemos escrito el procedimiento de esta propiedad cuando la base es numérica y los exponentes son numéricos. Vamos a ver un ejemplo en donde la base va a ser una variable y los exponentes van a seguir siendo numéricos. En este ejemplo tenemos que la base es una variable, la variable x, y los exponentes son numéricos. Tenemos el exponente 3 y como segundo exponente el exponente 2. Lo que vamos a hacer es mantener la misma base, x, y vamos a multiplicar los exponentes. Vamos a multiplicar 3 por 2. Resolvemos esta multiplicación que está indicada en los exponentes y tendríamos como resultado final x como base elevado al exponente número 6. Y aquí tenemos los tres ejemplos. Tenemos el primer ejemplo en donde base y exponentes son variables, es decir, describimos la forma general de esta propiedad. Después tenemos como base y como exponentes números, coeficientes numéricos. Y por último, el ejemplo que acabamos de resolver en donde tenemos una base
en forma de variable y los exponentes son numéricos. Aquí vamos completando la ley o propiedad del lado izquierdo y un ejemplo con base y exponentes numéricos del lado derecho. La siguiente propiedad que vamos a trabajar va a ser la multiplicación de potencias con el mismo exponente, pero distinta base. Aquí tenemos el caso general. Tenemos bases en forma de variable y exponente también como variable. Las bases son distintas, que es lo que indica la propiedad, y el exponente es el mismo. En este caso tendríamos en el primer factor la base x, en el segundo factor tenemos la base y, los exponentes son iguales en los dos factores, y como resultado de esta multiplicación vamos a tener que vamos a multiplicar las dos bases, x por y este resultado de la multiplicación lo vamos a elevar al exponente, al mismo exponente que teníamos en las dos bases. Sería x por y todo junto elevado al exponente a. Aquí tenemos un ejemplo en donde las bases y los exponentes son numéricos. Esto creo que facilita el análisis de la propiedad. Tenemos que las bases son distintas, tenemos un 3 como base y un 4 como base, y como exponentes tenemos que ambos exponentes son el mismo número, es decir, 2. Así tenemos la multiplicación de 3 al cuadrado por 4 al cuadrado. Si analizamos la expresión general de esta propiedad, tenemos que ver que el resultado sería la multiplicación de las dos bases, es decir, 3 por 4, y todo esto, el resultado de esta multiplicación, lo elevaríamos al exponente que teníamos en las bases, es decir, el número 2. Vamos a elevar esta multiplicación o el resultado de esta multiplicación al cuadrado. Esto lo podemos simplificar. 3 por 4 es igual a 12 y este 12 sigue teniendo el mismo exponente, es decir, está al cuadrado. Y si resolvemos este ejercicio, nos quedaría la base número 12 multiplicada dos veces, que está indicado por el exponente, nos daría como potencia o resultado 144. Aquí tenemos el ejercicio que recién resolvimos con bases y exponentes numéricos y la forma general de la propiedad con variables como base y como exponente. El último ejercicio que resolvemos de esta propiedad sería con bases distintas que son variables y exponentes que tienen que ser iguales. En este caso los exponentes serían coeficientes numéricos. Así tenemos que vamos a resolver la multiplicación de x, que está elevada al exponente 2, por y, que está elevada al mismo exponente 2. El resultado nos quedaría de la siguiente forma. Multiplicamos las bases, x por y, en este caso no coloco el punto porque son variables, entre los números, y el exponente sería el mismo exponente que teníamos en las dos bases, es decir, al cuadrado, x por y elevado al cuadrado. Y aquí tenemos los tres ejemplos. Partimos de la forma general de la propiedad, en donde teníamos como variables bases y exponentes, las bases distintas entre sí, el mismo exponente. Después tenemos como base y como exponente coeficientes numéricos, las bases eran distintas y el exponente igual entre sí. Y terminamos con el caso que tenemos variables como bases, distintas estas variables entre sí, con el mismo exponente. Colocamos la propiedad y el ejemplo en la tabla y vemos que nos quedan tres propiedades y ejemplos por resolver. En la siguiente propiedad tenemos el caso donde tenemos una división de potencias con el mismo exponente y distinta base.
En la forma general de esta propiedad tenemos entonces esta división, o también la podemos ver como una fracción, en donde numerador y denominador tienen como base una variable que es distinta entre sí. También sería como dividendo y divisor son distintos entre sí, y el exponente de este dividendo y divisor, o del numerador y denominador, es el mismo exponente. En este caso, el exponente en ambos casos es la variable a. Como resultado de esta división, vamos a tener que podemos simplificarlo como la división del numerador entre el denominador y todo junto elevarlo a la potencia que tenían las bases, es decir, la potencia a. El siguiente ejemplo de esta propiedad nos presenta un caso en donde la base y los exponentes son numéricos. Estas bases son en el dividendo o numerador el número 4 y en el divisor o en el denominador el número 2. Estos números fueron elegidos por mí con un propósito que ya van a ver cuando resolvamos el ejercicio. Vemos también que los exponentes en ambos casos son iguales. Esto es, digamos, requerido por la propiedad y resolvemos usando la propiedad. Lo que vamos a hacer es entonces dividir 4 entre 2 y al resultado de esta división vamos a elevarlo a la potencia que teníamos en ambas bases, es decir, lo vamos a elevar al cuadrado. Así podemos dividir 4 entre 2, 4 entre 2 nos va a dar como resultado el número 2 y esto lo podemos elevar al cuadrado, o lo tenemos que elevar al cuadrado. Así 2 al cuadrado nos va a dar como resultado final o como potencia el número 4. Aquí vemos cómo en el caso en donde teníamos variables como bases y como exponente, no había claramente una simplificación, pues no se veía tanta ventaja en conocer esta propiedad, pero vemos en el caso en donde tenemos bases numéricas y exponentes numéricos, cómo realmente puede hacer una diferencia de tener una fracción o una división en donde tenemos exponentes en numerador y denominador, a terminar con un simple coeficiente numérico. Y aquí tenemos nuevamente el procedimiento del ejercicio que acabamos de resolver. Como último ejemplo de esta propiedad, trabajamos con bases en forma de variable. Porque esta propiedad lo indica, tienen que ser variables distintas entre sí y con exponentes numéricos. Como la propiedad lo indica, tienen que ser exponentes iguales. Tenemos una base x elevada al cuadrado y una base y elevada al cuadrado. Tenemos una fracción o una división. La simplificación o el resultado de aplicar esta propiedad a esta división de bases con variables y exponentes numéricos sería esta que tenemos del lado derecho. X entre y todo junto lo elevamos al cuadrado. Colocamos la propiedad y su ejemplo y vamos con los últimos dos casos que vamos a trabajar. La penúltima propiedad que vamos a colocar en la tabla sería la potencia a la 1. Esta propiedad probablemente ya la conocían y simplemente nos indica que es exactamente lo mismo tener una base, en este caso una variable, elevado a un exponente igual a 1, va a ser exactamente lo mismo que tener esa base sin ningún exponente, digámosle, visible. X elevado al exponente 1 es igual a X. Un ejemplo con base numérica sería que si tenemos un 3 elevado al exponente 1, va a ser exactamente igual que tener un 3 sin ningún exponente visible. Colocamos esta ley o propiedad y su ejemplo y vamos con la última propiedad que vamos a trabajar. Esta propiedad es la de la potencia a la 0. Esta propiedad nos indica que cuando tenemos una variable o coeficiente numérico o cualquier base elevada a un exponente 0,
el resultado que nos va a dar es siempre igual a 1. Tenemos este ejemplo en donde la variable o base, en este caso, es x, el exponente es 0 y el resultado o potencia sería el número 1. X a la 0 es igual a 1. Ahora también les muestro un segundo ejemplo en donde tenemos una base numérica en donde se repite la misma propiedad. Tenemos que la base numérica 3 elevada al exponente numérico 0 nos va a dar como potencia o como resultado el número 1. 3 a la 0 es igual a 1. La idea detrás de esta propiedad es a veces un poco abstracta, es un poco difícil de visualizar, por lo tanto les tengo esta pequeña demostración. En esta demostración tenemos una división o una fracción, de aquí partimos, 2 entre 2 es igual a 1. Hasta este momento creo que todo es claro, todo es sencillo. Si nosotros queremos ver esta división utilizando la propiedad de los exponentes, podríamos haberla resuelto de esta forma. 2, es decir, la misma base, elevada al exponente 1, un exponente que no está escrito aquí, pero sabemos que existe en ambas bases, 2 a la 1 y 2 a la 1, numerador y denominador. Entonces tendríamos, aplicando una propiedad de los exponentes, en donde tenemos, en ese caso, sería la misma base y el mismo exponente, resolveríamos con esta resta. Base 2, resta de exponentes 1 menos 1. Esta expresión que tengo aquí con una línea en color verde, la podríamos simplificar como un 2 a la 0 y después vemos que un 2 a la 0 sería igual a este 1. Es como una forma distinta de llegar a esta misma propiedad. Cualquier coeficiente numérico, cualquier variable elevada al exponente 0 nos da como resultado el número 1. Y aquí tenemos, a forma de resumen, esta tabla con las leyes o propiedades del lado izquierdo y ejemplos con coeficientes numéricos como bases, como exponentes y como resultados o como potencias. Y con eso terminamos el video de leyes o propiedades de los exponentes. Si tienen dudas, déjenlas en los comentarios, visiten los demás videos y hasta la próxima.